a morir y después cualquier día te mueres, te pillas el COVID. Entonces, bajo amenaza, escribí el libro. El libro solamente tiene el único orden que tiene es cómo se fueron publicando los libros que José Saramago escribió en Lanzarote. Entonces eso sí es cronológicamente sí está en orden. Todo lo demás no, son experiencias y pueden venir unas antes y otras después. Es como se iban presentando cuando conoció el mar, por qué una isla. De repente, bueno, tengo que decir que iba escribiendo pues amigos que llegaban o momentos más mágicos como oír un concierto de música en un cráter, sentados en el suelo, en el momento en el que el sol cae sobre el mar, que se ve. En fin, entonces no había ningún orden cronológico, eran situaciones. Bien, es verdad que cualquier cosa que hubiera pensado se deshizo en el momento que hubo que construir el libro. Ahí está Sergio, editor, ella editora, y ellos son el alma mater, el alma pater, pero también los esclavos, los criados, los distribuidores. La editorial son ellos dos. Y entonces cuando hubo que construir el libro era en la mesa de mi cocina, que es un lugar de reunión donde han pasado una serie de personas que se cuentan en el libro con anécdotas, algunas muy interesantes, otras muy emotivas, pero ahí en ese caso era, no, ya hay 3 capítulos que no se habla del libro, tenemos que meterlo, y entonces la organización del libro fue en la mesa de la cocina. Aquí queda un espacio blanco, no, porque tenemos que empezar en página impar, entonces hay que darle la vuelta, pero no puedes meter Así, después del libro ya está escrito y ya están todos los capítulos cerrados, luego los teníamos grabados y ahí se fue montando el orden de este libro que bueno, que es una entrada, una posible entrada a la lectura de José Saramago. No, son pequeñas crónicas donde es verdad que la cotidianidad de Lanzarote se expresa, pero sobre todo es facilitar al nuevo lector una puerta de entrada desde lo sentimental. ¿Qué estaba pasando en la casa? ¿Bajo qué martirio estaba escribiendo todos los nombres? Porque había una obra y la obra no terminaba nunca, y no solo eran los golpes, es que eran los 5 albañiles que no paraban de contar chistes y de reírse. Entonces Saramago escribiendo todos los nombres, buscando a la mujer desaparecida en ese ambiente. Bueno, pues se lee, yo creo, el libro de otra manera. Luego, además, viendo las declaraciones de José Saramago, pues cuando acababa cada obra, se cuenta por qué escribió Intermitencia de la muerte, en qué momento se le ocurre. Y les voy a contar algo que está en el libro. Bueno, pues es que tuvo un desprendimiento de retina, se va a Barcelona, le hacen una serie de análisis para operarlo del desprendimiento de retina y le dicen, en el análisis de sangre hemos detectado que usted tiene una leucemia. Entonces normalmente las personas se desesperan cuando te dicen que tienes una leucemia, aunque te digan determinadas edades, las leucemias no son tan graves como cuando eres joven, aún menos, pero tienes una leucemia. Pues Saramago respondió con una enorme serenidad. Lo que sí hizo fue, en cuanto llegó de Barcelona, ponerse a escribir la Intermitencia de la muerte. Bueno, pues ese libro donde la muerte interviene de esa forma y sobre todo en el final, leído desde la perspectiva de la noticia, del conocimiento de la noticia, pues probablemente se lea de otra manera. En fin, fue un trabajo durante la pandemia, insisto, son pequeñas crónicas donde se habla de José Saramago y de esos momentos de epifanía, donde surgen los libros, pero donde aparecen
Los perros, donde aparece el trabajo que tiene que hacer José Saramago, le gustara o no le gustara, pero es que le tocaba ir a comprar el pan, y si quería periódicos nacionales, pues también tenía que ir, era su trabajo. También aparece en algún momento el orgullo infinito que él tenía, porque se consideraba el mejor cocinero merecedor de todas las estrellas Michelin, porque se hacía unas tostadas por la mañana. Eso que antes hablábamos de las nuevas masculinidades. Una tostada con un té, tostada con aceite y azúcar, y eso ya era la obra más excelsa del paraíso. Pero bueno, entonces pues todas estas cosas se van mezclando el día a día, y con eso se construyó el libro. Tengo que decirles que la portada fue un drama, porque queríamos, si iba de intuición, y explicaré también el porqué, el nombre de intuición, queríamos que no fuera muy obvia, no queríamos una foto de Saramago de frente, y cosas así. Y estaba esta foto. Lo que pasa es que en esta foto hubo que recortarla muchísimo, y que la gente entienda que esto es cielo, que es mar, lo que sea, pero es que se veía una cantidad de antenas parabólicas horribles. Vamos a estar en una isla en el paraíso y ahí se ven antenas parabólicas. Entonces Sergio consiguió organizar, reducir, y que no se vean. En alguna editorial decían, no, es que está muy pincelada, no sé qué, no, que no gusta así, no gusta así. No, era por eso. Y ya, lo último, les digo lo del título, la intuición de la isla, es que yo creo que ni José Saramago lo pensó, ni nadie lo pensó, pero el hombre que había escrito La balsa de piedra, que había puesto la península ibérica a navegar entera, hacia acá, Atlántico, adentro, el hombre que había escrito poemas maravillosos sobre islas, estaba como condenado o estaba escrito que tendría que vivir en una isla. Nunca lo pensamos antes, pareció que fue una casualidad, porque fuimos a Canarias, porque en Canarias vivía una hermana, porque nos dimos un rodeo para ver en la isla de mi hermana y allí estuvimos menos de 24 horas. No, es que en la obra de José Saramago la isla es importante y entiende la isla de otra manera. Y entonces, mirando la obra, mirando las ansiedades expresadas a lo largo de la vida, dice, la isla era un destino. Voy a leerles, y lo voy a leer porque el otro día me obligó, porque este libro ya se presentó el otro día en la Gandhi y Sandra me obligó. Les voy a leer un poema de los años 60 de José Saramago, donde habla de la isla, y luego ya ustedes entenderán si realmente no estaba destinado José Saramago a vivir en una isla que se convirtiera en un puente y que fuera un lugar de encuentro de varios continentes, porque la casa fue un lugar de encuentro. En la isla, a veces habitada de lo que somos, hay noches, mañanas y madrugadas en que no necesitamos morir. En ese momento sabemos todo lo que fue y será. El mundo se nos aparece explicado definitivamente y entra en nosotros una gran serenidad y se dicen las palabras que la significan. Levantamos un puñado de tierra y la apretamos en la mano con dulzura. Allí está toda la verdad soportable, el contorno, la voluntad y los límites. Podemos en ese momento decir que somos libres con la paz y con la sonrisa de quien se reconoce y viajó alrededor del mundo infatigable porque mordió el alma hasta sus huesos. Libremos sin apuro la tierra donde ocurren milagros como el agua, la piedra y la raíz. Cada uno de nosotros es en este momento la vida, que eso nos basta. Este libro probablemente ha venido.
Bueno, en el año 91 José Saramago publica el Evangelio según Jesucristo y este es el libro que les lleva a vivir a Lanzarote. El libro ese año fue seleccionado para participar en el Premio Literario Europeo para representar a Portugal, pero bueno, desde el gobierno de Portugal, desde el subsecretario de Cultura, dijeron que prohibieron el libro para el premio porque dijeron que el libro pues, era una ofensa a la religión católica, a los católicos portugueses, que un comunista no podía representar al país para nada y que el libro además estaba mal escrito. Y bueno, pues con todo esto, que lo está en el libro, pues ellos que habían estado ya en Lanzarote por 2 días, como había comentado Pilar, visitando a la hermana de Pilar, a María y Javier, tus cuñados, pues en ese momento, con todo esto que había pasado, decidieron, pues el libro inicia con esta frase: ¿y si nos fuéramos a vivir a Lanzarote? Empieza con una pregunta. Entonces, en el año 92 construyen la casa y desde febrero del año 93 pues empiezan a vivir en la isla, en Lanzarote. Y es tan importante esto que la isla transforma la obra de José Saramago. O sea, hay un antes y un después en su literatura desde que llegan a vivir a Lanzarote. El primer libro que escribe es Ensayo sobre la ceguera, como hemos dicho antes, y es por la belleza de la isla, ¿no? Una belleza, como él decía, una belleza desnuda, ¿no? No tiene árboles, solo la belleza del volcán, del viento tan fuerte que sopla allí, del océano, y siente pues, que la literatura tiene que ser así, sin grandes restricciones, ¿no? O sea, empieza a pulir un poco su estilo, deja un poco a lo mejor ese cierto barroquismo, ¿no? Y empieza a ir a lo importante, ¿no? a la esencia. O sea, en una conferencia que dio en Turín, que se llamó De la estatua a la piedra, pues él dice que él sentía que todo lo que había estado escribiendo hasta ese momento, todo lo que había escrito en Portugal, pues él había estado como describiendo una estatua, pero descubre en Lanzarote pues, que tiene que ir más allá y hablar, describir la piedra de la que la estatua está hecha. Es un poco ir a la conciencia de cada uno de los lectores. Y bueno, por eso pues es el primer libro que escribe Ensayo sobre la ceguera, como he dicho, que es una alegoría filosófica. Todos los libros que vienen después pues son en esa línea, ¿no? Historias aparentemente sencillas en las que pues, nos cuenta un momento que puede no suceder, pero que estamos viendo que sí, que va sucediendo, y para hablar de las complejidades que nos afectan como seres humanos. O sea, encontramos respuestas en los libros de José Saramago, por lo menos esa es mi experiencia, y bueno, pues eso es Lanzarote también. Y después de la polémica del Evangelio según Jesucristo, inicialmente Saramago se va porque empieza a haber muchísimo ruido en Portugal. Por un lado está un gobierno que luego otro gobierno del mismo partido pidió perdón por lo que había ocurrido, pero bien, en aquel momento el gobierno había hecho una ofensa, pero es que otros muchos partidos salieron defendiendo, en algunos casos interesadamente tomaban el asunto de la defensa de la libertad de expresión, pero era para zarandear al gobierno, oportunamente, pero también oportunistamente. Hubo mucha polémica también fuera de Europa, declaraciones del Parlamento Europeo, intervenciones de ministros de Cultura de distintos países, y aquello se convirtió en un ruido insoportable. Imaginen todo este ruido en una persona que se ha enfrentado al origen de nuestra civilización. Ateo, como se ha hecho esta mañana, pero un ateo creado y formado en la civilización cristiana. José Saramago reflexiona sobre la culpa, sobre la responsabilidad, como en otros libros, pero aquí de forma radical. Y una de las conclusiones o de los asuntos que trata es que si Jesucristo no es hijo de Dios, nuestra civilización, esta civilización que es la nuestra, que defendemos y que consideramos
que hay que imponer continuamente, esta civilización está basada en la mentira. Pensar que partes de la mentira, que partes de la imposición del dogma, de la imposición de la culpa, de este factor Dios que nos aturde y que nos viene aturdiendo, y en el Evangelio según Jesucristo se narran los distintos momentos, las distintas personas que sufren tortura, que los mártires, los santos, las personas que se niegan, las vírgenes, los no sé cuánto, todo esto dejó en José Saramago un vacío que no se podía llenar, y para colmo de repente vienen todos los ruidos, cuando él estaba tratando de reponerse de haber tocado lo divino, el factor Dios. Libro, por cierto, debo decir, con muy poca crítica, porque es un libro que todavía a la gente le da miedo enfrentarse al factor Dios, o sea, no es fácil. Y no es porque te van a, como a Salman Rushdie, te van a dar una puñalada, no, es por si Dios te castiga, porque en el fondo lo llevamos inoculado en la sangre. Bueno, ir a Lanzarote, encontrar el silencio, fue de nuevo poder pensar y poder reflexionar. Y el único libro posible después de escribir el Evangelio según Jesucristo, el único, el ensayo sobre la ceguera. Somos ciegos que viendo no vemos. Y ese ensayo sobre la ceguera nace directamente de haber reflexionado sobre el origen de nuestra civilización y sobre el poder del factor Dios. Entonces, bueno, pues eso es lo que tú decías, es muy serio, y te voy a contar una cosa que no sea tan seria de aquí, de este libro, pero eso también está contado. Entonces, por ejemplo, les voy a contar una cosa para desahogarnos Este libro cuenta en crónicas las cosas que pasaban en la casa, pero hay un momento que José Saramago no está en la casa, pero anuncian que le van a dar el Nobel y él no está en la casa. Entonces, ¿cómo contar si Saramago no está? ¿Cómo contar las relaciones que no se ven? Entonces me acordé de Cervantes, del diálogo de los perros, y les voy a contar cómo fue el momento de cómo se conoció el premio Nobel en la casa de José Saramago. ¿Qué les pasa esta mañana? Parecen locos. Le dijo Camoens a Pepe. Hay 3 perros en la casa. Uno es Pepe, que es el perro de las lágrimas, que José Saramago dice: si tengo que ser recordado por algo en el futuro de la literatura, recuérdenme como el autor del perro de las lágrimas. El otro es Camoens, que es un perro que solamente quería ser animal, quería ser perro, que tropezaba con sus propias piernas, y que llegó el día que le estaban anunciando el premio Camoens a Saramago. Y hay otra que no está en ningún libro porque Saramago la odiaba. Es verdad que ella también odiaba a Saramago. Se llama Greta. Era muy antipática, pero era encantadora. Era la única cosa de 4 kilos que se enfrenta a las toneladas de un camión que viene recogiendo la basura sin terror y sin culpa. ¿Qué les pasa a todos esta mañana? Parecen locos, le dijo Camoens a Pepe. Van y vienen andando a la vez. Los teléfonos no paran de sonar. También el timbre de la puerta. Está llegando mucha gente con cámara. Aquí ha pasado alguien. Aquí ha pasado algo. Nadie nos dice nada. Les ladro y me apartan. Es como si no tuvieran ojos para mí. Nadie los teme. No entiendo nada. Insistía Camoens a sus colegas caninos, más serenos, aunque igual de perplejos. Entonces Pepe invitó a Camoens y a Greta a ponerse en un ángulo de la sala y a observar. Hay que tomar nota de lo que pasa por si alguna vez tuviéramos que dar testimonio. Y los 3 cruzaron la pata delantera y levantaron la cabeza en clara señal de vigilancia. Así vieron como las personas que se encontraban en casa y que antes habían gritado una palabra extraña, algo semejante a Nobel, luego se abalanzaron sobre los teléfonos contando lo mismo una y otra vez. A José le han dado Nobel. Y después se pusieron a atender llamadas porque los teléfonos no paraban y la gente de la casa decía 1000 veces que José Saramago no estaba, que iba volando de Frankfurt a Madrid o algo así. Pero a quienes entraban parecía que les daba igual que José Saramago no estuviera. Ellos querían hacer entrevistas a quien fuera, salvo a nosotros, porque nadie se dio cuenta de que estábamos allí. Preguntaban cosas extrañas
qué estaba escribiendo ahora José Saramago, a qué hora se escribía, para qué había ido a Frankfurt, cuándo regresaría, y encendía muchos focos para decir una y otra vez, en directo desde Lanzarote. Y luego añadían que había que esperar a que el avión de Alemania aterrizara en Madrid para saber qué iba a hacer José Saramago, si ir a Lisboa o si ir a su casa de Lanzarote. A mí me parece que volver a Lanzarote, él no está mucho tiempo sin nosotros. En fin, está siendo un día muy largo, hay demasiada gente por todas partes, están entrechocando copas, brindan, dicen ellos, como si la familia se hubiera multiplicado. Las personas que llevan micrófono en la mano cuentan que llamaron de Estocolmo y que a los de la casa les dieron la noticia del Nobel minutos antes de que la radio la emitiera. Sería así, ¿qué más da? Antes o después. El caso es que hace calor, que hay portazo porque las puertas están todas abiertas para que corra el aire. Nadie está cuidando la casa, nosotros tres vigilamos, pero son demasiadas personas llegando. Ahora han empezado a entregar flores, muchas flores. Qué pena no saber leer los letreros que traen. Serán ramos de amigos, de otros escritores, de compañeros. No lo había dicho antes, José Saramago es escritor, es nuestro dueño. Los periodistas repiten que le han dado el Nobel de Literatura, que es un premio muy importante para los humanos. A mí lo que me gustaría saber es en qué piensa José Saramago ahora, qué lleva en la cabeza, para qué sirve todo esto. A Pepe también le importa, a Greta menos. Solo quiere que se vaya todo el mundo y poder ir a la cocina a beber agua sin que la pisen o le echen encima un cable tan largo, tan pesado, tantos cables y cámaras y micrófonos y antenas. Conectamos en directo desde la casa de José Saramago. Los humanos están lejos. Días después del anuncio del premio Nobel, José Saramago contó que en la vorágine de Frankfurt, cuando le pidieron que no embarcara hacia Madrid como era su intención, que regresara a la Feria del Libro donde se le esperaba con ansiedad, en esos momentos extraños de asimilación de la noticia, José Saramago tuvo dos pensamientos. Me han dado el Nobel, sí. ¿Y qué? El otro era un pensamiento más doméstico, aunque sentido con la misma serena lucidez. ¿Qué está haciendo ahora Camões? Camões esperaba en la casa. En la biblioteca hay varias ediciones de los Lusiadas y en el estudio de José Saramago hay un grabado del genial poeta cuando aún tenía los dos ojos. En el jardín correteaba el animal que recibió el nombre de poeta porque llegó en el momento en que le anunciaban a José Saramago que había sido galardonado con el Camões, el premio más solemne de Portugal. El perro lleva el nombre de un poeta y no es falta de respeto, es presencia cotidiana. Camões era sonido diario en la casa de José Saramago en Lanzarote. Hay muchas formas de amar y de agradecer. Bueno, eso fue como el 8 de octubre o el 9 o el 10 de octubre y el 10 de diciembre pues fue la ceremonia de entrega, como hemos escuchado esta mañana, en Estocolmo. Y ese día pues se cumplieron 50 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y bueno, pues José, en el discurso que dio en el brindis, pues él aprovechó, ¿no?, que en este día para comentar pues que a pesar de que habían pasado 50 años, pues que el mundo realmente no había cambiado lo suficiente. Entonces nos propuso la Declaración de los Deberes Humanos, diciendo pues que somos nosotros los que tenemos esa responsabilidad de luchar por nuestros derechos, porque ya hemos visto que si esperamos a que otros lo hagan, pues que la cosa no cambie, ¿no? Diciendo además que pues, los gobiernos que habían firmado aquella declaración o bien no habían podido o bien no habían querido hacer nada y bueno, pues nos propone esta Declaración de Deberes Humanos que, como decía antes, la UNAM ha continuado junto con la Fundación José Saramago. Han trabajado en el texto que se recoge en el libro, que van a encontrar el texto completo aquí y que están trabajando en la difusión para que todos pues, conozcamos y pongamos en práctica pues, esta declaración de deberes y eso, que nuestro primer deber es exigir que se cumplan nuestros derechos. Todos los derechos. Entonces la UNAM fue varios años después de la muerte de José Saramago, por lo tanto José Saramago no pudo participar de este proceso, pero puso en marcha
una serie de convocatorias y convocó, todo culminó en un gran congreso donde vinieron juristas, activistas, filósofos de distintos países de América y de Europa. Estaban los doctorandos de Derecho también allí, una cosa más de cientos de personas que fueron tomando las iniciativas de aquello que se consideraba que debían de ser deberes humanos. Claro que había distintas propuestas, no se pretendía que fuera un documento eurocéntrico, tampoco podía ser. Había propuestas de muchas índoles y encontrar, hacer una síntesis era difícil, era complicado, se tardó, pero se hizo. Hay asuntos que son clave en estos momentos, como las políticas medioambientales y de género, que no están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque en el año 48 no eran prioridad, no estaban en el mapa. Ahora están, pero es mejor que la Declaración Universal de Derechos no se toque, porque si se toca, inmediatamente todas las enmiendas que se hagan a continuación serán para mal. La declaración se aprobó, ahora les voy a decir algunas cosas, pero les cuento que la tramitación fue llevarlas a Naciones Unidas. La entregamos al secretario general, al presidente de la Asamblea General y a la Comisión de Derechos Humanos, que por cierto al día siguiente fue obligada a salir de Estados Unidos y situarse en Europa, porque no era compatible con una política de que entonces estaba gobernando en Estados Unidos un tal Trump. Y tuvo que salir. La Comisión de Derechos Humanos se situó en Europa. Ahí nos dijeron que el documento que se firmó en el año 48, seguramente en este momento muchos gobiernos de distintos continentes no lo firmarían. En estos momentos no se suscribiría ese documento. Y es curioso. Sin embargo, sigue siendo el instrumento más importante del siglo XX para luchar por la salud del mundo. Entonces, a ellos en Naciones Unidas les parecía muy interesante que se adjuntara la declaración de deberes, donde sí están contempladas aquellas necesidades y urgencias que no contempla la declaración de derechos. El problema es que para que la declaración de deberes y la declaración, la de derechos primero y la de deberes, tengan la más mínima vigencia, tienen que ser las sociedades las que lo reivindiquen, porque no van a ser los gobiernos. Los gobiernos no quieren ser controlados, tienen ya sus propias leyes y sus propias constituciones. Entonces, encontrar que la gente se empodera, que dice somos sujetos de derecho, pero además tengo estos deberes y los voy a ejercer cada día, no complicaría la vida de los ciudadanos, al contrario, haría la vida más fácil, porque se asegurarían que la educación, aparte de ser un derecho, también es un deber, que la información, aparte de ser un derecho, también es un deber, que evitar el tráfico de menores, aparte de ser un delito, es un deber, que evitar los malos tratos, aparte de ser un delito, es un deber, que evitar, es decir, es lo que está enunciado en los 23 deberes de esto, que todas las personas tienen el deber de cumplir y exigir el cumplimiento de los derechos, todas tenemos el deber y la obligación del ejercicio solidario y no abusivo de los derechos, todas las personas y especialmente las organizaciones, en fin, lo tienen en el libro, que están también en la página de la Fundación José Saramago. Hemos conseguido avanzar mucho con esto, pues se ha publicado en este libro. De momento podemos decir que el libro está publicado la declaración en Portugal, en España, en América Latina, en fin, ha habido muchas conferencias sectoriales, universidades lo han asumido, pero al día siguiente me da la sensación de que todo el mundo se va a hacer otra cosa y nunca más se piensa en eso. Nosotros querríamos que los ciudadanos abrieran la boca y exigieran: quiero ser considerado un ser de derecho, y exigirlo es mi obligación. Si muchos ciudadanos
José Saramago decía que en el mundo había dos superpotencias, una era Estados Unidos y otra éramos nosotros, cada uno de nosotros. Si nosotros fuéramos conscientes de nuestra fuerza, pues seguramente pasarían menos cosas horribles de las que están pasando. En fin, el proyecto que tenemos, loco, pero esperamos tener fuerza para que haya muchos ciudadanos que lo reivindiquen, es que la declaración de derechos y la declaración de deberes pasen a formar parte de la educación de los ciudadanos, en las escuelas, en la educación básica, en la primaria, que sepan la gente que van a ser excluidos, que los van a expulsar de la vida, que no van a tener trabajo, que no van a tener atención, que no van a tener consideración y sin embargo son sujetos de derecho. La mayor parte de la gente que nosotros nos encontramos por la calle todos los días no saben que son sujetos de derecho. No, dice sí, porque es una constitución y la estudiamos, la explicamos hasta que año está la gente en las escuelas. En fin, en el fondo esto lo que se ha pretendido con esta declaración, y gracias por hablar de ella, en la UNAM, porque insisto, es de la UNAM, es que los ciudadanos sean todos conscientes, excluidos del mercado, porque si no son consumidores ya sabemos que no tiene lugar en la vida, o no excluido, pobre o remediado, que son potentes, que son fuertes y que tienen responsabilidad. En fin, vamos a ver hasta dónde llegamos. Seguramente será un intento más de ingenuo, pero a mí me gusta pensar que si somos ingenuos en lo personal, que la UNAM no es así tan ingenua, y cuando puso en marcha aquello es porque pensaba que podía ser una locomotora. Luego, que no conduzcamos bien la locomotora, pues eso es el problema de ser culpables. Bueno, en el libro, como decía antes, pues también está México. Aparte de Lanzarote y Portugal, pues creo que es el país que más aparece. Bueno, en estos días yo ya sabía, ¿no? O sea, aquí aparecen los viajes, Carlos Fuentes cuando estuvo en Lanzarote, la FIL de Guadalajara, pero bueno, pues aquí a mí personalmente pues me gusta sentir esta magia, ¿no? Que hablábamos esta mañana, y entender un poco pues qué pasó en esos días. Y bueno, pues como digo, México está muy presente. Aparece también la historia de la ventana de Carlos Fuentes por la que saltó en la casa, y bueno, pues que para hablar un poquito. Yo no sé dónde estaba eso. Es que lo de Carlos Fuentes es genial. Ustedes recuerdan que Carlos Fuentes y José Saramago escribió varios artículos sobre él, pero yo creo que siempre lo decía. Es que es el hombre que nunca se le arrugan los pantalones. La reina de los pantalones perfecta. Y además era el hombre que mejor sabe elegir las corbatas. Bueno, pues ese hombre llega a casa, Silvia Arembol le quiere hacer una entrevista a José, él se entra al dormitorio a descansar, la entrevista no terminaba nunca, y Carlos quería salir del dormitorio, y como no podía, porque resulta que en el hall de entrada estaban 4 cámaras para la entrevista de Silvia Arembol, pues saltó por la ventana. Y entonces ya desde siempre es la ventana de Carlos Fuentes, pero les digo que saltó y no se arrugó los pantalones. Y bueno, esa visita debió de ser importante porque en los años con Laura Díaz hay una referencia a la visita de Lanzarote y se organiza. Hay un capítulo que se desarrolla en un Lanzarote completamente inventado porque del poco tiempo que tuvo no le dio ocasión. Además, sí se habla de las veces que veníamos a México, de los amigos, de las casas, de los encuentros con García Márquez, con Poniatowska, hablábamos como nos iba a ir esta mañana, lo comentábamos. Y sí, y unas veces era en Europa, otras veces era aquí, solía venir a la FIL muchos años.
venía a la universidad, fue doctor honoris causa de varias universidades. Sí, tenía una relación con México interesante, tenía una relación con América Latina. También la tenía. Uno de sus últimos viajes fue a Colombia a una reunión con los líderes del futuro, universitarios de distintos países que iban a ser los futuros líderes, que todavía han estudiado en universidades muy interesantes, muchas de ellas no de América Latina, de fuera, que se expresaban correctamente en inglés, y que los vio José Saramago, pues sí, muy preparados, y de repente se preguntó que dónde estaban los descendientes de los primeros moradores, que veía a muy poca gente con rasgos indígenas, y se preguntó que dónde está, que el lado oculto de la luna, aunque no lo veamos, existe, y que los líderes del futuro fueran a ser solamente blancos. Le parecía un poco llamativo y escandaloso. Había 5 líderes del presente, había 5 jefes de Estado, incluido algunos de Europa, y fue una conferencia, pues como casi todas las conferencias que José Saramago daba, un poco polémica, pero real. La luna tiene un lado oculto, y América Latina pues también tenía mucha gente, demasiadas personas que no están, en algunos casos podemos decir que no tienen ni existencia legal, porque no tienen partida de nacimiento y no van a tener partida de defunción. En fin, pues de eso habló, y venía mucho, sí, era su continente, y se encontraba bien en Brasil, y se encontraba bien en Argentina, y se encontraba bien en Chile, y fue muy hermoso cuando la primera vez que un presidente socialista accedió al gobierno después de Pinochet, pues se dieron las conferencias de la moneda para restituir al Palacio de la Moneda del horror de la dictadura. El presidente, que si no tuviera las circunstancias que tengo sería capaz de acordarme del nombre, pero ahora mismo no me acuerdo, el presidente de Chile, invitó a algunos intelectuales clave para que dieran conferencias. Las conferencias de la moneda están todas publicadas ahora, y qué maravilla para llenar la moneda y restituirla al sonido inicial antes del golpe de Estado. Y fue varias veces a Chile, tenía muchos amigos escritores latinoamericanos, y también fue a Estados Unidos muchas veces, no tenía ningún problema, aunque sí, no podía soportar, se ponía muy nervioso cada vez que le decían a un norteamericano, americano, y decía, no, americanos todos, o sea, unos bolivianos, otros venezolanos, otros cubanos, americanos todos. Y luego en América del Norte está México, o sea que norteamericanos también son americanos. Estadounidense, bueno, pues es que también es Estados Unidos de México, o sea, tenemos un problema muy grande con un país que es importante, que tiene 200 y pico de millones de personas y que no tiene nombre. Entonces, pero el hecho de que le falte un bonito nombre como Bolivia, o que le falte un nombre como Costa Rica, que no tenga nombre, no significa que se pueda apropiar del nombre del continente. O sea, Francia era el país de las luces y del luminismo, pero es un país de Europa, no es Europa, es un país de Europa. Lo mismo Estados Unidos, no es América, es un país de América. Me gustaría evocar así muy rápidamente al saramaniano argentino, nuestro querido Miguel Cole, ¿no? Para que decíamos en un momento dado, ahí va otro libro que pueden hacer ustedes, Saramago de América Latina, ¿no? O sea, efectivamente la relación de Saramago con América Latina. Entonces, efectivamente, camino y mucho por hacer. Bueno, hay una cosa también interesante en el libro, y es que Pilar no aparece. Bueno, ella es periodista, y el libro pues es una sucesión de crónicas de esos detalles, de toda esa amalgama
de momentos y de situaciones importantes en la vida de ellos dos en Lanzarote y en otros lugares. Pero bueno, yo creo que sí que está Pilar en su mirada, en lo que cuenta, en cómo lo cuenta, está en su sabiduría, su sentido del humor. Y bueno, quería preguntarte por qué decidiste no estar. Porque soy periodista, punto. Los periodistas no escribimos, los periodistas le damos patadas, lo siento mucho por los días, pero los periodistas le damos patadas al idioma. Y bueno, son pequeñas crónicas. Voy a leer unas cuantas líneas de un momento bonito, porque no solo América Latina, también había Europa y en casa. Y por ejemplo, uno de los europeos que pasó por casa y que dejó una impronta estupenda se llamaba Bernardo Bertolucci. Y dice, la mesa estaba puesta en la cocina. En mi casa siempre se comía en la cocina y se escribía en la cocina y se despegaban cuando había de Sebastián Sagrado para hacer el libro que hoy nos enseñó Carlos Rey, es en la mesa de la cocina. Se vivía como en las casas antiguas de los pueblos, en la cocina. Y entonces, pues, estaban ya los sitios preparados, ya nos íbamos a sentar para cenar y leo. Sin embargo, nadie esperaba lo que pasó, la emoción que no se pudo disimular cuando minutos antes de empezar la cena, los cuñados de José Saramago llegaron con su hijo, un niño de 3 años, y sin previo aviso lo presentaron. Bernardo, hace 30 años, cuando vimos Novecento, dijimos que si algún día teníamos un hijo, se llamaría Olmo en tu honor. Ha tardado mucho en llegar, pero aquí está, te presentamos a Olmo. El gesto de Bertolucci, el abrazo al niño, una lágrima rápidamente disimulada, lo dijo todo. Hubo que recomponer el ambiente para la cena, que acabó muy bien. No podía ser de otra manera si el bacalao estaba bueno, las risas eran altas, y los amigos de Lanzarote, cada uno a su manera, oficiaron de anfitriones de la noche, brazos abiertos para Marisa Paredes, para Pedro Almodóvar y para quienes con ellos venían. En la casa se expresaron deseos de regresar a Lanzarote con proyectos concretos. Ocurriría más tarde los sueños, cuando dichos en voz alta, están más cerca de realizarse. Es que ese fue un momento muy lindo. Como otro momento muy lindo que también encuentro en el libro, pero que no voy a leer, es, imagínense, ir a la isla del frente, donde Miguel de Unamuno, ¿ustedes leen a Miguel de Unamuno, estudian Miguel de Unamuno, saben algo de Miguel de Unamuno? Sí. Vale. Pues Miguel de Unamuno estuvo desterrado en Fuerteventura. Y allí tiene una estatua de la que nos habían hablado, pero nunca nos habían avisado que podía ser tan fea. O sea, imagínense que es una zona volcánica o desierta y de repente un señor vestido como si fuera a ser investido honoris causa. O sea, no, el rector como si fuera investido honoris causa. Y allí una estatua muy grande y nosotros fuimos a verla en señal de respeto a Miguel de Unamuno. Íbamos con unos amigos y, o sea, respeto, pero también comentamos que hay estatua. Hasta que nos quedamos sin palabras, porque de repente vemos venir por detrás a una parejita joven con una bolsa de plástico y de pronto delante de la estatua sacan de la bolsa de plástico un ramo de flores y se lo ponen a Unamuno. Nos quedamos así mirando y dijimos, ¿conocen? Dice, somos vascos, ellos también venimos a rendir un homenaje. O sea, que una pareja de adolescentes subiera a una montaña con un ramo de flores para llevar flores a Unamuno, que es verdad que era vasco, pero vivían, desde luego los vascos nacionalistas no estaban contentos con él. Nos pareció algo tan maravilloso que nos arrepentimos de nuestra risa y discretamente nos alejamos para dejar que ellos gozaran. Bueno, pues esas pequeñas cosas que pasan en la vida de los seres humanos, ¿por qué no van a tener un registro? Pues eso hace también que luego en un libro se hable de Unamuno y se hable de otra manera. Bueno, el libro tiene la suerte pues, de estar escrito por Pilar, ¿no? Que es una de las personas que más conoce
y a José Saramago y su obra, y también el prólogo de Fernando Gómez Aguilera, que pues, sois las dos personas, además de Carlos Reis, que más conocen a José Saramago. Y bueno, Fernando Gómez Aguilera es escritor, es el director de la Fundación César Manrique en Lanzarote, y además en este año, en el centenario, pues ha publicado este libro que se llama José Saramago, el pájaro que pía posado en el rinoceronte, donde, que sé que está difícil de encontrar aquí, pero que para ustedes pues lo recomiendo, si en algún momento lo pueden encontrar para leer, pues es imprescindible. Cada obra de José Saramago, desde esa profundidad, esa sabiduría con la que él la cuenta, la desgrana, pues es imprescindible para todos los lectores y estudiosos de la obra de José. Quiero decir que está publicado en una editorial que se llama La Umbría y la Solana, donde también está el libro de Carlos Rey, Diálogos con Saramago. La Umbría y la Solana. No tendrá distribución aquí, pero siempre se pueden pedir. Y espero y confío que tengan edición electrónica cuanto antes, porque no debemos engañarnos. O sea, el papel es el papel y está muy bien y lo vamos a defender, pero leer el libro electrónico ayuda mucho, sobre todo cuando estamos en continentes distintos y no encontramos sino los libros. Y bueno, voy a leer un fragmento del prólogo. Lo dejo así. ¿Sí? Pues bueno, cortito y ya está. En la inscripción de la isla, Pilar del Río da forma centelleante a la épica cotidiana de Saramago en Lanzarote, mientras compone un himno a la cultura de la hospitalidad cultivada en su casa, donde compartir se cinceló con los caracteres de una ley. El lector recibe un libro sutil, primoroso, configurado como un cofre en cuyo interior se desdobla una interfaz de encuentros y literatura, de naturalidad y pensamiento social, de afectos y relaciones de cooperación y amistad, de trabajo, valores, sensibilidad y episodios domésticos. No es otra cosa que la vida común en su versión de grandeza, o si se prefiere, la normalización de lo extraordinario, para retornarlo aún más inusual. Así sucedía en Tías, el pueblo que acogió al Nobel, donde acontece el insólito sobresaliente y se confundía con la alternancia mecánica del día y la noche a fuerza de hábito y sencillez. Pilar del Río narra el mito como si abordase una crónica de lo habitual, como si la realidad de Acasa, el faro que manufacturó y compartió con Saramago, donde el escritor volvió a nacer y eclosionó un mundo poliédrico de resonancia global, solo hubiera alimentado el trajín indistinto de cualquier domicilio, y no el signo de un milagro, la manifestación de un privilegio. Muy bonito, ¿verdad? Evidentemente tenemos que aprovechar que está aquí Pilar del Río para responder alguna pregunta, algún comentario. Pero no queda tiempo. Para eso. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Algo que decir? ¿Alguna acusación? Yo quiero decir algo. Yo nunca he leído nada de José Saramago. Lo conozco por mi hijo, ¿no? Pero justo hoy estoy absolutamente invitada y no he cobrado para adornarme y adornarla, pero justo hoy es como mi decisión, después de muchos intentos de mi hijo, de convertirme en una lectora, de introducirme al mundo de José Saramago. Y gracias. Bueno, ahí disculpen que estoy un poco ronca, pero sí se escucha. Pero más quería preguntarle, Pilar, ¿qué es lo más difícil de traducir Saramago? ¿O qué no? Es muy difícil de traducir porque es muy parecido, porque el español y el portugués se parecen demasiado y si a ti te gusta mucho lo que estás leyendo, lo que estás traduciendo, tienes la tentación a dejarte llevar y a tratar de reproducir, pero no puedes. O
sea, porque tú tienes que ser fiel al texto que vas a traducir, pero tienes que ser fiel a tu idioma. Y ya son muchas fidelidades ahí, yo creo que es más fácil traducir del japonés al español que del portugués al español, precisamente por la aparente facilidad. Y luego ya, si me permite que te diga, tener al autor cerca. Carlos Fuentes decía, qué suerte tiene. Y yo decía, será para el escritor, desde luego para el traductor, ¿no? Porque pasaba por el camino y miraba, ¿por qué me es eso? O sea, hubo un día que me decía que al español le faltaban palabras, porque dice, ¿por qué no pones esto? No solía mirar las traducciones, pero si alguna vez pasaba y me dice, ¿por qué cambias? Y digo, porque la palabra no significa lo mismo. Es que al español le falta un idioma, le faltan palabras. Y a la tercera vez que me lo dijo, fui a buscar el diccionario de español y el de portugués, y demostré que el de español era más. Entonces sí, esa cosa, aparentemente fácil no es tan fácil. Gracias. Yo les quería preguntar si creen, bueno, hablando un poco como del legado que él dejó, si creen que hay alguna diferencia como cómo lo ven los jóvenes y los estudiantes a cómo lo ven el resto de las personas y cuál creen que sea. Si creen que tienen como una diferente perspectiva. Fíjate que Saramago ha sido siempre un autor con muchos lectores jóvenes. La gente que le esperaba para firmar libros, en líneas generales, eran muy jóvenes. Y esas personas ya no son tan jóvenes, pero sigue habiendo lectores jóvenes que componen música a partir de poemas, pero rock. O sea, un concierto de rock súper fuerte en el País Vasco, el día que se murió José Saramago, de repente, Dani, ¿cómo se llama? Es un cantante de rock que aquí lo conocéis, y voy a decir el nombre en algún momento. Y de repente dice, y esto le damos a José, concierto de rock, cientos, miles de personas al aire libre. Y de pronto a José Saramago, y de pronto, no es normal que hagan eso en un concierto de rock a José Saramago. Aquí estuvimos el otro día en casa. Catalán, Macaco. Por ejemplo, Macaco, pues su camiseta, no sé cuánto. Pues, en fin. Los jóvenes siguen leyendo a José Saramago. Todas las editoriales, cuando hacen libros muy bonitos, procuran hacer una edición de bolsillo porque saben que los jóvenes tienen menos dinero y venden antes las ediciones de bolsillo. Y la respuesta que reciben, y eso es lo que nos cuentan los editores, es que es un autor para gente joven, porque es muy fácil para un joven encontrarse en la distopía de Ensayo sobre la ceguera. Y es muy joven para un joven pensar que un hombre de 80 y muchos años era capaz de pensar que un joven podía tener la fuerza suficiente para cambiar determinadas circunstancias y poner al Estado a pensar. Y lo hacen en Ensayos sobre la lucidez. Y cuando el Estado decide que no se van a recoger las basuras, salen los ciudadanos y cuando los periódicos dicen no podemos publicar, salen hojas volanderas que van por los cielos. Entonces también es importante que un joven que está siendo descartado de la vida, que ya a los 30 años va a tener muy difícil encontrar trabajo, y qué tipo de trabajo y cómo lo va a encontrar, que hay un señor que sin embargo está diciendo hay fuerza, y le encuentran. Sí, los lectores de José Saramago son jóvenes, no te quepa tener duda. Las personas mayores ya están en otras cosas y ahora, entre los duros, la distopía, el elefante, la muerte que viene, no sé qué. Los jóvenes se van por la muerte y con más. Muchas gracias. Me parece muy interesante todo lo que nos platican. Y bueno, ya mencionaron un poco cómo cambió la vida literaria, la vida del escritor cuando se va a la isla, pero quería preguntar cómo cambió la vida personal, lo particular, esos pequeños detalles o instantes en la vida de Saramago cuando se va a una isla. Fíjate, la vida cotidiana no cambia, porque se siguen haciendo las mismas cosas que en la casa de Lisboa. Lo que sí cambia de forma radical es el silencio. O sea,
a la casa de Lanzarote no llegaban ruidos, llegaban voces. Pero voces, todas las voces. Una vez llegaron unos mexicanos y le dieron aspecto así de rarito y la policía los detuvo y los registró. Los detuvo, o sea, se los mandó al no se lo detuvo, le registraron el equipaje y a ellos. Aquí vienen a Lanzarote, claramente indígena, y dice, venimos a ver a José Saramago. Y dice el policía, ustedes son de esos de los derechos humanos. O sea, y por favor, no, porque ella además añadió, y además no está esperando en la puerta, cosa que no es una fiesta, no le esperaba a Saramago, pero sí el coche de la casa de José Saramago. Y llegaban, vosotros no os podéis imaginar el impacto que tuvo la carta que le pidió Juan Gelman, que vivía aquí en México, y que quería encontrar a su nieta. Y entonces sabía que su nieta, cuando mataron a su hijo y a su nuera, la nuera estaba embarazada y la nieta, por las pesquisas que habían hecho, estaba en Uruguay. La carta que escribió José Saramago, el presidente de Uruguay, Arturo de Sanguinetti, fue increíble. Y Juan Gelman encontró a su nieta y se llamaba Macarena y pudo convivir con ella. Pero también vinieron otros de la casa de Lanzarote, se partía para ir a Timor, de la casa de Lanzarote se partía para ir a Argentina, para estar con las madres de Mayo. El otro día se murió Eva Bonafini, pues José Saramago estuvo con ella dando vueltas por la plaza de Mayo. No había ruido, había voces. Por eso José Saramago pudo escribir una obra tan plural y tan atenta, pero no estaba en la vida social, no había un corte, no había, que era lo que más le aturdía de la vida de Lanzarote, que la gente llegaba y quería Saramago tocar, pero en Lanzarote no, había silencio, la casa estaba rodeada de silencio. Bueno, les agradecemos mucho su presencia, tenemos que irnos, pero los libros que están acá, las personas que tengan los libros, supongo que querrán su firma, entonces, por favor, solo un par de minutitos para... ¿No? ¿Ahora sí? Ya nos tenemos que dar. Y les agradezco mucho, quisiera cerrar esta jornada saramariana con un gran aplauso para los presentes, para Saramago, que está con nosotros. Es el motor de nuestras jornadas, de lo que hacemos, con un gran agradecimiento también para los presentes. Por favor, un fuerte abrazo. No.
tenerlo completo es diferente. Es que no sé si los autores pueden, lo tienen en la obra aquí. Según yo, este es de Alma. Ahorita se llevó el final. No, es la. Porque Alma. Eso le quería